Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Una vez más nos encontramos para poder compartir la palabra de Dios. La verdad, una alegría, un gozo enorme poder transmitir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos los bienvenidos. Si nos visitas por primera vez, también que seas bienvenido. Espero que puedas encontrar lo que estás buscando en tu corazón, que en Cristo Jesús lo vas a poder lograr, lo vas a encontrar. Estoy seguro que lo vas a encontrar y vas a encontrar el cambio que necesitas para tu vida. Amén. Pero antes de comenzar vamos a orar como siempre digo por las peticiones. Es necesario orar por las peticiones de todos los hermanos de la iglesia, por la nación argentina, por todo lo que estamos pasando con el tema de la pandemia, que espero que pase pronto todo esto, por las personas de riesgo, amén, por los ancianos, por las ancianas, por las mujeres embarazadas, por los niños, por los médicos también, por los enfermeros, por todas las personas que están afectadas en el área de la salud, donde ellos están exponiendo su propia vida para poder salvar a muchos. Amén. También vamos a pedirles por ellos, porque ellos también son seres humanos y tienen familias también. Amén. Vamos a orar por eso, por cada iglesia, Casa del Alfarero. Amén. Por mi pastor, también que le dé fuerza a Dios, a mi pastor, a su familia, en fin, a todo lo que tengamos en nuestro corazón, en estas peticiones. Y si tenés alguna dolencia física, te animo a que pongas tu mano ahí donde te duele y vamos a orar a Dios. Vamos a clamar a Dios por sanidad física. Amén. Vamos a creer que Dios tiene esa sanidad que tantos necesitas vos. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia en este día para decirte gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por este privilegio. Tú eres nuestro Dios y necesitamos de ti, Padre Santo. Pero ahora nos unimos en oración para pedirte, Padre Santo, por las peticiones de nuestros hermanas y hermanos de la iglesia, Señor, que estés trayendo provisión para cada una de estas familias, cada hombre, cada mujer, trayendo sanidad, trayendo recursos, trayendo bendición, Padre Santo, en estas vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la nación argentina, Señor, que tú te muevas con poder, Padre Santo, Dios, que traigas protección, Padre, en los ancianos, en las mujeres embarazadas, en los niños, en los bebés, Padre Santo, en contra, Padre Santo, de todo este virus, de todo este mal, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los médicos, por los enfermeros, por todas aquellas personas, Señor, que están en el área de salud, Padre, que están exponiendo su vida, Señor, para poder salvar a muchos, que tú les dé la fuerza, que tú los protejas también en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, por cada iglesia, Casa del Alfarero, que tú los bendigas, cada pastor, Padre Santo, que está predicando tu palabra en este día, que a través del mensaje de la predicación de tu palabra, Dios, muchas almas sean salvadas, Padre Santo, sean tocadas, muchas personas vuelvan a tu presencia también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, también te pido y te ruego, Dios, por esas personas que tienen alguna dolencia física, Dios, declaro la sangre de Jesús, declaro, Señor, la sanidad, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, Padre. Glorifícate, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, ponemos todo en tus manos en este día, Dios. Ayúdanos, ministranos, manifiéstate, Dios, en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor, por este día y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Ignoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres. Recordando que estamos los días jueves, amén, 19 horas, domingos 11 de la mañana y 19 horas por la tarde, un ratito antes nos vamos a juntar para orar, para poder recibir la palabra de Dios, amén. Los días lunes a lunes estamos orando de 7 de la mañana a 8 todos los días, donde nos juntamos con los hermanos para orar, amén. Es necesario el poder levantarnos para orar, el poder juntarnos con los hermanos y la verdad que Dios está respondiendo a la oración, está haciendo tremendas contestaciones, está respondiendo, está trayendo fortaleza en nuestros hermanos, en todas las personas y la verdad que nos alegra mucho cómo Dios está respondiendo. Amén, te animo a que lo hagas también con nosotros. Los martes también estamos en ayuno de oración, donde a las 18 horas
cerramos el ayuno y oración para nuestro Dios. Estamos en la radio, también todos los días de los domingos del año, la radio 88.3 FM Cristiana, donde a partir de las 4:30 de la tarde a 5 van a estar empezando el mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Seguimos juntando también de nuestros diezmos y ofrendas, donde lo ponemos en un sobre. Amén, te animo a que lo hagas, porque es para la obra de Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Ya están todos los anuncios. Gracias Señor. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6. Y es un versículo muy conocido y que habla con respecto a la armadura de Dios. Vestirnos con la armadura de Dios. Él se puso como título en la prédica de esta mañana. Y esta verdad es una verdad que lo tiene que saber todo hijo e hija de Dios. De saber que estamos en guerra. No es una guerra como la que estamos muchas veces acostumbrados a ver con respecto a las guerras bélicas del mundo y demás. No, es una guerra completamente distinta y hasta pareciera que no existe, claro, porque como es invisible y no se ve, mucha gente piensa que no existe eso, que son simples cuentos, son simples historias de la Biblia nada más, pero no. Déjame decirte que es algo real y algo que existe. El hecho de que nuestros ojos no lo vean no significa que existe. Es más real de lo que vos podés imaginar. Amén. Entonces, para traerte un poco de claridad con respecto a la guerra, en el mundo actual, el hombre siempre necesitó de estar rodeado de armamento, siempre necesitó de defenderse. Desde el tiempo de la antigüedad hasta ahora, siempre hubo conflictos alrededor del mundo, ¿no es cierto? Donde hubo guerras aquí y allá, donde el que ganaba era el que tenía más armamentos poderosos, donde hoy por hoy en la actualidad se invierten millones y millones de dólares, no importa el costo, lo importante es que tengamos el armamento de última generación para poder defendernos. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia, Inglaterra, Israel, Palestina y demás países son los que más invierten en armamentos nucleares. Inclusive también, no lo sabemos nosotros, pero tienen tremendas armas secretas que están listas para ser usadas en el momento justo. Ahora, en el mundo, ¿no?, actual, si estos hombres, si estos países están poniendo todo su dinero para poder defenderse en el mundo natural, ¿cuánto más, me hago esta pregunta, ¿no?, necesitamos nosotros estar preparados y poder defendernos en el ámbito espiritual, donde se libra una guerra que no se ve, pero es real? Nuestros ojos, como te decía, no lo ven, pero está. Debemos ser conscientes que el enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene un ejército de espíritus de maldad, donde tiene también un esquema bien diseñado, bien estructurado para destruir, y escuchame bien esto, porque es muy importante, para destruir todo hijo, hija de Dios, y aparte de destruir todo hijo, hija de Dios que están en la voluntad de Dios, también destruir a la raza humana. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra poderosa, y ayúdame, Dios, a predicarla, Padre. Glorifícate, Dios, a través de este mensaje, que almas sean convertidas, que muchas almas esta palabra traiga luz a sus mentes y que los ayudes, Señor. Ayúdalos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, Satanás tiene un ejército bien diseñado que con el fin y el objetivo de destruir a todo hijo, hija de Dios. Dice el Señor Jesús en Juan 8, versículo 44, dice:
para que notemos la naturaleza del enemigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, escuchad, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús lo describe muy bien a Satanás. Dice que es es homicida, es mentiroso, es un asesino. Y te digo esto porque lamentablemente millones de personas están siendo engañadas con sus mentiras. No usan la armadura de Dios, y estas personas, las que yo te hablo, son las que van a la iglesia, son las que están dentro de la iglesia y que deberían levantarse como soldados de Cristo. Pero el desánimo, ¿no?, las preocupaciones, las situaciones del diario vivir y las debilidades son las armas que usa Satanás. ¿Para qué? Para que millones de estas personas vivan en derrota y que también se aparten del propósito de Dios, la salvación de sus almas. Muchos no creen, y te digo esto, que muchos no creen que hay una guerra espiritual y piensan que su lucha diaria, que las circunstancias que están viviendo se debe al momento de la vida y nada más, y bueno, ya va a pasar, te dicen, ya va a pasar. No va a pasar nada a menos que vos decidas. Repito, no va a pasar nada a menos que vos te levantes y decidas, y te conviene que te decidas por Dios. Muchos se preguntan, ¿contra quién estoy en guerra? Y responden equivocadamente también, y te dicen, bueno, estoy en guerra con mi vecino, que hace tiempo que ya le dije que bueno, que tiene una humedad que no me quiere arreglar y me está afectando a mi cuerpo, ¿no? Están así, constantemente en pelea con el vecino. Otros te dicen, no, estoy en guerra con mi suegra, que siempre que viene a mi casa es motivo de pelea. Estoy en guerra con mis hijos, que no me hacen caso. Y en fin, así una serie de cosas donde están totalmente desenfocados, ¿no?, de contra quién está en guerra ellos. Donde ellos depositan toda su energía, toda su fuerza, y se van desgastando y se van cansando, ¿no?, y se van frustrando porque no ven la solución. Y por último, abandonan la posición de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios. Mirá lo que dice. Dice en Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es vital ponerse la armadura de Dios y saber esto. ¿Por qué? Porque en esta palabra de Dios que acabamos de leer, nos está mostrando que nuestra lucha y nuestra guerra no es contra las personas que nos están rodeando en el día de hoy, en el diario vivir. No es con tus hijos, no es con tu esposa, no es con tu suegra, no es con tu vecino. Es contra todas estas huestes de maldad mandado por Satanás para hacerte la vida imposible. Eso lo tenés que saber. Entonces nuestra lucha es contra este ejército que está bien coordinado y que tiene como objetivo destruirte. Gloria a Dios. Versículo 11 de Efesios 6 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que nos tenemos que poner toda la armadura de Dios, no una parte, toda la armadura de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza significa amenaza oculta o disimulada para destruir a alguien. ¿Vieron? Entonces Satanás tiene un plan estratégico, tiene algo ya oculto, preparado para destruirte. Entonces debemos, como dice la palabra de Dios, ponernos toda la armadura de Dios, toda la armadura. ¿Por qué? Porque vamos a luchar en contra de un ejército, amén, integrado por espíritus de maldad, como dice la palabra de Dios. El diablo no puede tocar a Dios, ¿no? Entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a querer destruir a todo hijo o hija de Dios que haga la voluntad de Dios. Va a destruir a esas personas, amén. Entonces, si estas personas, Satanás logra que estas personas no se pongan la armadura y encima ignoren
completamente de lo que puede hacer la armadura de Dios, ya está, ya tiene la batalla ganada, Satanás. Una de las armas más sutiles que Satanás usa es la mentira. Y a su vez la usa para que no crean en Dios y que tampoco nunca conozcan de la verdad de Dios. Amén. Y no solo que la usan las personas del mundo, sino también en las personas que están dentro de la iglesia. En la actualidad estamos viendo todo el tema de la pandemia, ¿no? Donde causó estragos tremendos en el área económica, en el área de la salud, en lo social y sobre todo en lo emocional de las personas. Donde es triste ver cómo las personas fueron tocadas por estas cosas. Y Satanás está usando todas estas cosas y los pensamientos mentirosos para atacar esas vidas. Miremos juntos el primer ataque satánico que hizo Satanás, ¿no? Acá en el mundo. Y sucedió en Génesis 3, y vamos a ir a la palabra de Dios. Y te quiero mostrar algo con respecto a esto. Cómo Satanás con sus preguntas insidiosas nos hace dudar del poder y del amor de Dios. Dice en Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, escucha esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y escucha esto, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradijo lo que Dios había mandado. ¿Entendés? No moriréis, le dice. Y mirá lo que dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos que acá Satanás primero le hace dudar a la mujer con una pregunta, con que Dios os ha dicho. Esa misma pregunta nos las hace hoy Satanás a muchas personas. Con que Dios por ejemplo, con que Dios te dijo que no te va a ir mal. ¿Y por qué la estás pasando mal? ¿Por qué estás pasando necesidades? Con que Dios te dijo que no ibas a estar solo o sola, por ejemplo. ¿Y por qué seguir estando sola? Amén. Y así una serie de preguntas Satanás viene a tu vida en el día de hoy, haciéndote dudar del amor y del poder de Dios. Con que Dios te dijo que iba a protegerte. ¿Y por qué estás enfermo? ¿Por qué estás pasando estas cosas? Amén. Todas estas preguntas insidiosas, lo único que traen como fin y el objetivo es que vos dudes del amor de Dios. Es que vos te apartes también de la presencia de Dios. Todos nosotros hemos pasado por distintas circunstancias difíciles. ¿Cuántos saben eso? Donde nos sentimos confundidos, donde teníamos una actitud totalmente de derrota, donde ante las situaciones malas, nuestra reacción natural ante estos hechos fue a través de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias emociones, y no nos dimos cuenta que estábamos en medio de una lucha espiritual, donde si luchamos por nuestras propias fuerzas, el resultado va a ser la derrota. Porque si vos, como yo, peleamos por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia y dejamos de lado la armadura de Dios y nos queremos enfrentar al enemigo, vamos a perder. Entonces, tenemos que saber eso. Miremos lo que dice en Efesios 6:10. Vamos a la palabra de Dios de vuelta. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Dice la palabra de Dios que debemos fortalecernos en Él. Tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. Solo Dios actuando a través de nuestras vidas es cuando nosotros vamos a tener la victoria. No al revés, no hay otra manera, no hay un método. Dios tiene que involucrarse en tu vida y solo la fuerza de Dios fluyendo a través de tu vida vas a poder lograr la victoria. Dice en Romanos 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz, escucha esto, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nuestro Dios y Padre Celestial aplastará en breve
En poco tiempo significa bajo nuestros pies a Satanás. Y esto nos habla de un enfrentamiento y una victoria a la vez. Una victoria total sobre Satanás gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que en el mundo laboral, y esto es un ejemplo que te voy a dar para que te darte una claridad, el trabajador, todos los trabajadores tienen derechos legales, donde si el empleador no cumple con los derechos legales del trabajador, puede tener muchos problemas. Entonces, el trabajador, dependiendo del trabajo que está ejerciendo, ¿no? Tiene que trabajar no más de 8 horas, 9 horas, tiene una hora de descanso, tiene obra social, tiene vacaciones, trabaja de lunes a viernes, en fin, tiene ciertas cosas beneficiosas porque en lo legal eso lo beneficia. Amén. Entonces, el trabajador y el empleador tiene que cumplir con eso. ¿Y por qué está el derecho legal? Y porque para que el empleador no se haga el vivo, no se pase de vivo con el trabajador. Bueno, en el ámbito espiritual, déjame decirte esto, nosotros los hijos de Dios tenemos derechos legales. Repito, tenemos derechos legales. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas no se dan cuenta de eso, que tienen derechos legales y no lo ejercen. O conocen que tienen ciertos derechos legales, pero no lo viven. Por si no lo sabías, nosotros al aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, pasamos a pertenecer al reino de Dios y somos miembros del reino celestial. Y al ser miembros del reino celestial tenemos derechos legales en Cristo Jesús. Por ejemplo, ahora voy a leer un par de versículos para traerte claridad de lo que te quiero decir, para mostrarte del favor de Dios y del derecho legal que tenemos como hijos de Dios. Por ejemplo, tenemos vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan 5, versículo 24, y escucha, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Otra cosa, otro derecho legal que tenemos victoria. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos un lugar en el cielo. Vamos a Juan. Ahora vamos a Juan. Vamos a Juan 14. Tenemos un hogar en el cielo. Juan 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. También tenemos un derecho legal, somos hijos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 14 y 16. Y escuchad lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Tenemos poder en el Espíritu Santo, otro derecho legal. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Tenemos otro derecho legal. Tenemos fe, una fe que vence el mundo. Mira lo que dice en 1 Juan 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Y otro derecho legal también tenemos: herencia en los cielos. En 1 de Pedro, vamos a leer la palabra de Dios ahí rapidito. En 1 de Pedro, versículo
1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, la herencia que tenemos en los cielos. Escuchá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Vieron? Todas estas cosas son los derechos legales que todo hijo o hija de Dios tiene. Y nosotros entonces, al aceptar todos estos derechos legales y creer en estas afirmaciones que se basan en la autoridad de Dios, en la autoridad divina de Dios, vamos a poder enfrentar al enemigo en una posición de fortaleza y no de debilidad. Nos vamos a apoyar en la palabra de Dios y vamos a poder enfrentar al enemigo y encima vencerlo. Gloria a Dios, como hijo de Dios, es hora ya de levantarnos, de aplicar estos derechos legales que te acabo de leer sobre nuestras vidas. No ser ya unos pobrecitos y estar en una posición de debilidad, de ignorancia, de no saber. Es hora de que sepas de que vos sos un hijo, una hija de Dios, que tenés poder en el Espíritu Santo, que tenés morada en el cielo, que sos un hijo de Dios, que tenés derecho legal. Amén. En Hebreos 2, capítulo 14 y 15, mirá lo que dice Jesús, que ya venció en la cruz y esa victoria nos pertenece a nosotros, a todos los que creemos y amamos a nuestro Señor Jesús. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice, escucha, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y escucha esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavitud. Muchas personas por miedo a morir estaban esclavizados, donde Satanás los tenía totalmente esclavizados por medio de la muerte. Amén. Donde no tenían esperanza, donde vivían sin esperanza. Ahora con Cristo Jesús tenemos la victoria y tenemos esperanza, tenemos derechos legales. Todos somos tentados a retroceder a nuestros viejos hábitos, a nuestras costumbres viejas. Y es ahí donde Satanás va a tratar de intensificar esa debilidad. ¿Para qué? Para que vos caigas, para que vos retrocedas. Lo que está haciendo Satanás es que vos no conozcas nunca de la armadura de Dios. Es más, que ni la uses. Para que vos no te involucres en la batalla. No ves que estás cansado, no ves que estás cansada, no ves por la situación que estás pasando. No te conviene orar. No leas la palabra de Dios. No, descansa un poquito más. No veas las prédicas. No escuches al pastor. No obedezcas a Dios. Y así un montón de cosas donde poco a poco te va apagando en tu espíritu y te va apartando. Donde el final de ese propósito, de ese objetivo de Satanás va a ser tu destrucción. Y no solo la tuya, sino también la de tu familia. En Romanos 6, versículo 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gloria a Dios. Sabe Satanás que nuestro cuerpo es pecaminoso y débil. Y va a probar con distintos métodos para atraparte. Y cuando descubra tu punto débil, va a querer dominarte por esa debilidad. Es acá donde muchos retroceden. Y Satanás les miente, haciéndoles creer que esa debilidad que tienen es imposible de vencer. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, pero el versículo 22. Y escucha, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido liberados del pecado gracias a Jesús. Y a su vez de hacernos libres del pecado, nos hizo ser hechos hijos de Dios, ser siervos de Dios. Y esta es una verdad que nosotros nos tenemos que aferrar con todas nuestras fuerzas. Amén. Porque es una realidad. Fuimos librados del pecado y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces la armadura no fue dada para usarla, no es un adorno.
Por eso usted y yo necesitamos primero fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, y luego ponernos la armadura de Dios, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo, para enfrentar ese ejército. Gloria a Dios. Es trágico y triste, a su vez, ver que muchos cristianos se enfrentan al enemigo sin la protección, siendo ignorantes de su derecho legal, siendo ignorantes del poder de Dios que está a su disposición. En Apocalipsis 12, versículo 10 dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, la naturaleza de él es homicida, mentiroso y acusador. Si logra envolverte, Satanás, en sus acusaciones, en sus mentiras, te atrapó y te va a hacer retroceder. Amén. Entonces, por eso recordad que vos, para luchar en contra de eso, tenés que vos luchar con los derechos legales que vos tenés, con la palabra de Dios que leímos hace poquito. Saber que vos sos un hijo de Dios, saber que vos tenés morada en el cielo, saber que vos tenés poder en el Espíritu Santo, saber que Dios te protege. Gloria a Dios. Y tenemos que plantarnos en esos derechos legales que nosotros tenemos, que Dios nos los dio. Todos los días de nuestras vidas debemos luchar con la armadura de Dios. Gracias, Jesús. Vamos a Efesios 6 y vamos a leer lo que es la armadura de Dios. Y ya voy cerrando. Versículo 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad está hablando de la palabra de Dios. Tenemos que envolvernos con la palabra de Dios diariamente. Gloria a Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué justicia? Mi justicia no, la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. Vestirnos con la justicia de Dios. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Que significa estar dispuesto a proclamar las palabras de Dios en otras personas que no conocen de Jesús. Amén. Versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tener fe en Cristo Jesús. Saber que Él nos va a salvar, saber que Él nos va a dar la fuerza, saber que Él nos va a proteger, saber que Él va a abrir las puertas sobrenaturales. Es poner toda mi fe puesta en Él, a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios. Versículo 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo de la salvación es el poner el casco. El casco era la protección que usaban antes en los guerreros cuando iban a luchar. Lo primero que se ponían era el casco. ¿Para qué? Para proteger su cabeza contra todo flechazo que le podía haber tirado el enemigo. En estos casos el enemigo también hace lo mismo. Si vos no te pones el casco de la salvación, va a tirarte el dardo, ¿no?, en contra de tu mente, ese dardo venenoso y mentiroso, haciéndote dudar de la salvación. Hay muchas personas que lamentablemente dudan de la salvación de Dios, pero cuando vos te pones el casco, vos estás seguro, vos sabés quién te salvó, vos sabés que sos salvo, amén, gloria a Dios, y te mantenés en la salvación de Dios. Eso significa ponerte el yelmo de la salvación. Versículo 18, y dice, la espada del Espíritu, obviamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser, digamos, algo inherente en nosotros, tiene que ser algo pegado dentro de nosotros, diariamente, leyendo su palabra, buscando la palabra de Dios. Siempre tiene que estar con nosotros la palabra. Es la espada, es el arma que nosotros necesitamos. Y versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, es necesario entender que nosotros estamos en guerra. Y si vos no tenés la armadura de Dios, ¿cómo pensás que vas a ir a la guerra? ¿Vas a ir desarmado en contra del enemigo? Obviamente que no. Necesitamos de ponernos la armadura de Dios. Necesitamos saber que tenemos derechos legales, como te nombré hace poquito de los versículos. Necesitamos saber de la verdad de Dios,
que con la verdad de Dios y el poder de Dios y la fortaleza de Dios yo puedo vencer en contra del enemigo, en contra de la mentira. Usted sabe cuánta gente se pierde del propósito de Dios. Usted sabe cuánta gente le cree la mentira de Satanás y terminan apartándose del propósito de Dios. ¿Sabe cuánta gente le cree de las mentiras de Satanás, las maquinaciones que les hacen sus pensamientos y los hacen retroceder? ¿Sabe cuántas personas se perdieron el propósito de Dios por una debilidad también? Porque tenemos que estar alertas. Como te dije al principio, estamos en guerra y el estar en guerra es estar en alerta, es velar y orar. No dormirnos en los laureles, al contrario, tenemos que estar en alerta, saber que el enemigo está acechando, como dice la palabra de Dios, como dice acá, vestido de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo siempre está acechando, buscando una estrategia, buscando un plan para destruirte, no solo a vos, sino también a tu familia. Por eso en este día es necesario saber esta verdad, que como hijo e hija de Dios tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos la armadura de Dios, tenemos que creer en Dios, tenemos que aplicar los derechos legales que tenemos como hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús ganó la victoria en nuestras vidas y nos favoreció. Tenemos la victoria asegurada. No vivamos más en derrota, no pienses más en derrota, no retrocedas, no dudes, al contrario, confía en Dios, aferrate a Dios, lee la palabra de Dios, ponete la armadura y avanza. Gloria a Dios, gracias Jesús. Bueno, este es el mensaje que quiero dejarte, mensaje de ánimo, mensaje de exhortación, de abrir un poco la cabeza, no vivir más en derrota, no dejar que el desánimo domine tu corazón y vamos a creer en Dios. Si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón o si bien lo has escuchado a Dios, pero muy, muy lejano y estás viviendo situaciones muy difíciles, quiero decirte que Jesús puede cambiar todo eso en tu vida. Puede cambiar tu vida y lo más glorioso, puede darte esperanza, puede darte salud, puede darte bendición, puede darte fortaleza. No te digo que no vas a tener lucha porque te estaría engañando. Vas a tener lucha, pero ahora en Cristo Jesús va a ser distinto. Va a ser distinto. Y lo más glorioso es que vas a tener la vida eterna. Tu nombre va a estar grabado en el libro de la vida, en el libro de los cielos, allá donde está nuestro Padre. Amén. Si querés aceptar a Jesús, repetí conmigo esta oración y yo te voy a ayudar. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Señor, a vivir una vida bendecida, recta, como tú lo ofreces. Ayúdame, no me abandones y dame la fuerza, Dios, para luchar cada día con la armadura que tú tienes para mi vida, con tu palabra, con tu protección. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Bienvenido al reino de Dios. Y como hijo de Dios, tenés derechos legales, como acabo de leer. Tenés vida eterna, sos un hijo, una hija de Dios, tenés poder en el Espíritu Santo, ya el enemigo no puede hacerte nada. Ya sos parte del reino de Dios. Gloria a Dios. Si este es el mensaje de la palabra de Dios para todos, para todas, espero que les sea de bendición. Si les gustó, les voy a pedir por favor que pongan like. Si no te suscribiste todavía, que te puedas suscribir. Y como siempre digo, compartan la palabra de Dios. Compartan este mensaje en muchas personas que no conocen de Dios. O en aquellas personas que estuvieron en la iglesia y que lamentablemente se apartaron. Que vuelvan a la presencia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la verdad, en el tiempo del perdón, del arrepentimiento, en el tiempo en el cual Dios en este tiempo está con los brazos abiertos,
esperando a que vuelvas a su presencia. Pero no pierdas tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día de volverse a Dios. Así que Dios te bendiga mucho, que tengas un gran día y nos vemos en la próxima. Dios lo bendiga.